Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Doctor Héctor L. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Meme? ¿Cómo te va? Muy bien, Doc, ya muy bien. A estas alturas del día ya nos va muy bien. Con calor, sí, pero todo muy bien. Pero amaneciste muy temprano hoy, estuviste ahí en la mañanera, ¿no? Sí, hoy me amaneció temprano, hoy me amaneció como a las 3 de la mañana, bastante temprano, diría yo. Y mira, es lo bueno de estar joven. Ya me pesan un poco, ya me pesan. No empieces porque pegas, ¿eh? ya me pesa, ya veo que aquí mis patas de gallo, Muy bien. No, hombre. Oiga, Doc, vamos a entrarle. Creo que hay temas importantes que me gustaría aterrizar. Les digo, son hollywoodescos porque se han vuelto muy virales, pero vaya, vale la pena que los aterricemos a la gente. Empecemos con esto que fue o que es noticia, que es tendencia, sobre afasia, esta enfermedad que tiene Bruce Willis, que ha sido tendencia en redes sociales y que hoy la gente dice, bueno, ¿y qué es afasia? ¿Cómo me da, no me da? ¿Qué es esta enfermedad? Miren, la afasia es una enfermedad que le impide a las personas comunicarse. Habitualmente está relacionado con un daño en el lóbulo temporal, el lado izquierdo, que es donde se controlan estas funciones. Y las afasias habitualmente se presentan, las más frecuentes se presentan de manera repentina y pueden estar asociadas a una enfermedad vascular cerebral, lo que le llaman la embolia, que puede ser una hemorragia o puede ser una obstrucción de alguna de las arterias que hacen que ya no le llega sangre a una parte aquí del lóbulo temporal, que es prácticamente donde está la oreja, es esta parte de aquí, y se afectan algunas áreas del cerebro que controlan la expresión y la percepción de las expresiones habladas y escritas. Esto también se puede presentar en personas que tengan un accidente, una caída, un golpe y les afecte esa zona. También puede ser que personas tengan un tumor cerebral en esa zona y se presente este cambio. También puede ser relacionado a una enfermedad como esclerosis múltiple, alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y los otros factores que también lo afectan es el tabaquismo, el fumar y el exceso de alcohol, el tomar más de 1 onza de alcohol al día repetidamente. Entonces, pues así es como se pueden presentar las afasias. La gravedad de la afasia, del nivel de afasia que se presenta, depende mucho de cuál fue la causa, porque si fue un accidente, si fue una hemorragia, si fue una trombosis, bueno, pues hay que tratar eso y hay que ver qué tan extensa es. El tratamiento, pues obviamente es tratar la causa de la lesión y terapia del lenguaje. Las diferentes formas en las que se presentan, fíjense, son muy interesantes. Hay una afasia que se llama afasia expresiva. Hay expresiones verbales y hay expresiones escritas. Entonces, una persona que tiene afasia expresiva verbal es una persona que está hablando y corta palabras o inventa palabras. En vez de que yo estuviera platicando contigo en la forma en la que yo estoy haciendo, te diría, coche venimos hija. Y yo me doy cuenta que no estoy hablando. Esa es la afasia expresiva es algo que le causa mucha frustración a los pacientes. Esto habitualmente es una zona del cerebro que se llama la zona de Broca, como una broca de un taladro, y eso se llama afasia de Broca. Las personas pueden comprender lo que les dicen los demás, o sea, escuchan, entienden, pero no pueden expresarse verbalmente. Entonces, eso les genera mucha frustración y les genera mucho problema a los pacientes. Después hay una afasia que está relacionada, que se llama afasia integral. La afasia integral está relacionada con una lesión de otra zona en el cerebro que se llama área de Wernicke o Wernicke. O una afasia fluente. En esta, los pacientes pueden hablar con facilidad utilizando oraciones largas y complejas, pero no tienen sentido. O sea, todo lo que ellos hablan son palabras. Por ejemplo, te dicen, hipopótamo, escalera, cayó, subió, vino y me fui y tuve. Y ya. Pero ellos en su cerebro. Tiene como sentido. Ellos en su cerebro piensan que te están diciendo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me puedes permitir entrar a tu casa? O algo así. Y ellos no se dan cuenta. Esta es la diferencia entre una afasia y la otra, la afasia de Broca. Los pacientes se dan cuenta, les genera mucha frustración y ansiedad. En los pacientes no se dan cuenta, piensan que están hablando normal y entonces pues no les genera frustración. Y hay otra tercera que se llama la afasia global. En la afasia global, los pacientes no entienden lo que les dices, no entienden. Esto les genera mucha frustración. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, no entienden el lenguaje hablado,
pero sí pueden leer. Entonces son pacientes que se comunican ya nada más escribiendo y sí pueden hablar, pero no entienden lo que les dicen los demás. Y cuando ellos hablan, tampoco entienden lo que ellos dicen. Entonces, son unas lesiones muy complejas y en el caso, por ejemplo, de Bruce Willis, pues imagínense, ¿no? Una persona que vive de actuar, de hablar, solo que se dedicara a hacer cine mudo, probablemente tuviera algo de futuro, pero pues es bastante poco probable, ¿no? Hay la afasia que se relaciona con cambios de esclerosis múltiple o un daño progresivo se llama afasia progresiva primaria. Recuerden que la palabra primaria se utiliza en medicina o esencial, primaria o esencial, se utiliza cuando tenemos la menor idea de dónde viene. Entonces, en pacientes que tienen enfermedad degenerativa crónica, esos son los pacientes que se presenta esta. Los factores de riesgo para que una persona tenga afasia, desde luego, pues son los factores de riesgo para que haya una embolia, una trombosis, con hipertensión, diabetes, colesterol elevado, alguna enfermedad cardiovascular, haber tenido un infarto, todos estos son factores de riesgo. Y otros factores de riesgo que hay son el fumar, o el tomar alcohol más de 1 onza cada 24 horas. No, bueno, eso de más de 1 onza cada 24 horas, ya que hay muchos que estarían entrando en esa fase de riesgo, Doc, porque el doctor me está preguntando de caray. No, pero bueno, ya siendo serios, Doc, aquí nos pregunta Lalo Chaparro, perdón, que si esto podría ser ocasionado por un golpe. Es más, hago un poco más extensa la pregunta. ¿Qué puede ocasionar una afasia? Claro, la afasia, como les mencionaba, lo más frecuente es una enfermedad vascular cerebral, es decir, una hemorragia o una trombosis. La segunda causa más frecuente es un golpe en la cabeza, lo que se llama una contusión o un trauma cerebral, un daño por trauma cerebral. Entonces, una caída severa, un accidente, un golpe, que te peguen, que te golpeen, esto claro que puede causar una afasia y eso puede generar que la persona a partir de ese golpe ya no puede expresarse o ya no puede entender lo que le dicen. Claro que sí, eso es la segunda causa más frecuente para esto. ¿Cómo se empieza a detectar una afasia? ¿Cuáles serían como los primeros elementos para decir, ella aquí algo está raro? Pues que el paciente empieza a hablar con incoherencias o le hablas y no te entiende. Okay. Y es un problema de comunicación. Entonces, por eso es parte del tratamiento y una de las partes principales del tratamiento es la terapia del lenguaje. Aquí nos pregunta Marta que si todas las afasias impiden la escritura inteligible. ¿Todas las afasias impiden la escritura inteligible? No. No, esa sería una afasia motora escrita. Hay afasias sensitivas, hay afasias motoras. Una afasia motora es en la que no podemos hacer algo. ¿Qué no podemos hacer? Hablar o escribir. Una afasia sensitiva es aquella en la cual no podemos entender o leer. Entonces, cada una tiene sus componentes. Acá vaya, ¿tiene alguna duración? O sea, ¿es una enfermedad permanente o puede ser breve? ¿Cuál sería más o menos un tratamiento? ¿Con qué doctor ir en inicio? Depende de la extensión del daño. El médico al que tienen que ir a ver es el neurólogo. El neurólogo es al médico que tienen que ir a ver, que es el que estudia los daños. Hay que hacer un estudio de imagen del cerebro, idealmente una resonancia magnética con estudio de las arterias, o sea, un arteriograma por resonancia. Y hay que ver qué zonas están afectadas y qué tan extenso es el daño, qué características tiene el daño, porque muchas veces en la imagen podemos ver que ya la masa encefálica, el tejido nervioso está afectado y la posibilidad de que se recupere es muy baja. Aquí nos estaban preguntando que si en las personas mayores de edad son viables este tipo de padecimientos, o sea, por la edad. Claro, es mucho más frecuente en las personas de mayor edad porque estos pacientes ya tienen factores de riesgo y han tenido cambios a lo largo del tiempo y son habitualmente pacientes o que llevan una dieta poco saludable o que fuman o tienen hipertensión o tienen diabetes y no se han cuidado apropiadamente y es por eso que pues, se pueden presentar este tipo de padecimientos. La afasia es mucho más frecuente en personas mayores de 50 años. Nos dice Adriana que si la demencia senil es factible. Este término de la demencia senil es un término que ya no se utiliza. El término adecuado para demencia senil es enfermedad de Alzheimer. Okay. Eso es lo que se utiliza ya. El término demencia senil ya no se usa, pero sí puede ser, incrementa el riesgo. La enfermedad de Alzheimer es un cambio degenerativo y es una de las causas que se asocia también a la afasia primaria, la afasia degenerativa primaria. Orlando nos dice que si es escuchar un sonido alto en los oídos podría ser un síntoma posible.
No, eso se llama tinnitus. Y eso, el tinnitus, el zumbidito del oído, es un síntoma y debemos de entender por qué está sucediendo. Habitualmente es algo del oído medio, pero también puede ser una secuela de COVID. O sea, eso también podría ser una secuela de COVID que se escucha como el... Sí, así como un zumbidito, sí. Y hay ejercicios que se pueden hacer. Si alguien de aquí tiene tinnitus, son ejercicios muy sencillos que pueden hacer con los pulgares. Con los pulgares se tapan el oído a que hagan vacío, habitualmente es en esta posición, con la mano hacia arriba y el pulgar tapando, para que sientan que ya no oyen nada en esta posición. Ya que está hecho vacío en los oídos, lo que hacen es que se presionan los oídos 10 veces despacio, lo van presionando y lo van escuchan cómo hacen la presión, luego se detienen sin separar los pulgares y lo hacen rápido, a un ritmo más acelerado, 10 veces, lo dejan de hacer y otra vez 10 veces despacio, lo hacen 3 veces despacio, 3 veces rápido y quitan los dedos. Y prácticamente al 80% de los pacientes les desaparece el tinnitus. A veces les desaparece inmediatamente por unas horas, hay quien les desaparece por 2 o 3 días y hay a quien le regresa. Cuando regresa, pueden hacer el ejercicio otra vez. Y de esa manera lo que están haciendo es igualar las presiones y están como reseteando el oído. Y eso es un ejercicio que se le recomienda a los pacientes. Aquí hay un caso importante. Bueno, a ver, ¿qué opina de esto? Dice, mi hijo a los 3 años y tenía solo 10 palabras. Le diagnosticaron disfasia, que era que él crecía y su cuerpo tardaba en acostumbrarse a su nuevo tamaño, que con terapia de lenguaje fue suficiente. Esto, vaya, ¿qué es la disfasia? ¿Cuál es la diferencia entre disfasia y la afasia? Dis quiere decir alterado, diferente o anormal. Eso es lo que significa el prefijo dis. Y a es sin. Entonces, fascia es la expresión. Una disfasia es una alteración en la expresión, es una modificación de la expresión, como habitualmente no sucede, que podríamos utilizar la palabra anormal. No es lo habitual, esa manera de expresarse. Y la otra es que los pacientes están impedidos para expresarse, es decir, son afasias, no se pueden expresar. Una disfasia es un problema diferente. Ahora, Doc, pasando de la afasia, hay otra cosa que también se hizo, vaya, esto fue un poco más escandaloso, porque entramos hasta en temas de bullying y demás, ¿no? Y tiene que ver con el asunto de los Óscares y el motivo por el cual Will Smith le había ido a dar este golpe al comediante o al presentador. Y tiene que ver con su esposa. Jada Pinkett Smith ha dicho varias veces que ella sufre de alopecia y vaya, se rapó, ¿no? Entonces, la broma o la burla que hacen no, bueno, molestó a un Will Smith y va porque insulta a su esposa. Pero esto de la alopecia creo que es algo más común. Es común y a las mujeres nos afecta de forma distinta porque el tema del cabello en las mujeres es como un tema de personalidad y de belleza y de incluso se ha sexualizado el tema del cabello y demás. Entonces nos impacta distinto a las mujeres que a los hombres el cómo viene la alopecia. Pero ¿qué origina la alopecia, doctor? ¿Tiene tratamiento la alopecia? ¿Cuáles son las causas alrededor de todo esto? Porque obviamente no hablamos mucho de estos temas. Son temas de los que no hablamos y que son como enfermedades silenciosas que pasamos por alto muchas veces. La alopecia, desde luego, es la falta de presencia de pelo, donde se espera que haya pelo, que habitualmente es en la cabeza. El caso particular de esta señora, Jada Pinkett Smith, ella tiene una alopecia que se conoce como alopecia areata. Es decir, es una alopecia en zonas. Hay zonas de la cabeza en la cual no le sale pelo. Entonces tiene así como unas zonas de piel sin vello y sin raíces foliculares, y entonces ese es el problema que tiene ella en particular. El estudio de la alopecia en mujeres es complejo, no es tan sencillo, no es como nosotros que cada vez nos va creciendo más la frente. Cuando yo tenía 15 años la frente me llegaba aquí, y ahora ya me caigo de espaldas y me pego en la frente. Entonces, en los hombres es androgénico, está relacionado con las hormonas masculinas. Hay también grupos étnicos, como las personas de raza negra, que ahora les dicen African American, pero bueno, no todos son africanos, ni todos son americanos, eso es muy, muy arrogante, pero son de piel más oscura. La gente tiende a tener un nivel más elevado de andrógenos y eso hace que pierdan el pelo. Entonces se va estudiando la alopecia y se va dividiendo. La primera es
hay que ver el cuero cabelludo y si no hay lesiones, porque hay lesiones luego en la piel, eso se llama un daño en la piel, daño de la piel, o hay otro grupo que no tiene daño en la piel. Si hay daño en la piel, hay que hacer biopsias, hay que estudiar a ver si hay enfermedades hereditarias, a ver si hay antecedentes de quemaduras, de traumas, utilización de sustancias cáusticas, radiación, a veces quemaduras por el sol. Hay gente que se asolea y se quema el cuero cabelludo y se le cae el pelo. Después, si la biopsia no es diagnóstico, bueno, pues se diagnostica esto. Y a veces se hace una biopsia y sale un resultado anormal de dermatología, que puede ser un lupus discoide o una enfermedad que se llama líquen plano, sarcoidosis, algún tipo de este tipo. También puede haber imágenes que correspondan a la presencia de algún hongo, una enfermedad por un hongo, y eso también puede causar alopecia. Y también puede estar relacionado con casos de malignidad, con tumores. Un carcinoma vasocelular también puede causar eso, un carcinoma de células escamosas, una metástasis, linfomas, tumores de la glándula suprarrenal, también se relacionan a esto, pero todo eso lo encontramos cuando hacemos la biopsia de la zona y entonces ahí vemos el dermatopatólogo es el que hace ese diagnóstico, lo ve al microscopio y así es como se hace el diagnóstico. Ese es el primer grande grupo. El segundo grupo es que si no tienen ninguna lesión, si se ve normal la piel, pero se les está cayendo el pelo, hay que hacer exámenes para ver si esa persona tiene elevados los niveles de andrógenos, de testosterona o de DHEA, que es dihidroepiandrostenediona. Entonces hay que ver si este paciente tiene esto, a ver si tiene elevados los niveles de prolactina. La prolactina es la hormona que se produce para producir leche y cuando ésta se incrementa, se disminuye el nivel de estrógenos. Entonces, aunque no suban las hormonas masculinas, proporcionalmente una mujer se bajan los estrógenos, entonces es como si tuviera muchas hormonas masculinas. El segundo grupo de pacientes que no tienen, que se estudia, hay que ver si no tienen problemas de tiroides, hay que hacer exámenes de la tiroides, hay que hacer un examen ahora últimamente, desafortunadamente, aquí en Estados Unidos, no sé qué tanto en México, pero en Estados Unidos hay zonas importantes de los Estados Unidos en las cuales hay un incremento alarmante de los casos de sífilis y entonces la sífilis puede estar causando también alopecia en algunos pacientes. Hay que ver si el paciente no tiene una anemia por deficiencia de hierro, es decir, las personas que tienen desnutrición también presentan alopecia y pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico también pueden tener esto. Hay que hacer exámenes de laboratorio, hay que ver el nivel de nutrición del paciente, que no esté desnutrido, hay que ver si el paciente no tiene trastornos psiquiátricos también. Hay algo que se llama tricotilomanía o tricofagia. ¿Y eso qué significa? La tricotilomanía es gente que tiene la manía de estarse arrancando el pelo. O sea, se jalan el pelo y se jalan un pelo y lo tiran y al rato se jalan otro y lo tiran. Hay gente que tiene esa manía, eso se llama tricotilomanía. Y la otra es la tricofagia, hay gente que se jala el pelo y se lo come. Entonces también hay que ver si los pacientes no tienen ese tipo de trastornos psiquiátricos. Y uno de los problemas en este grupo en el que no hay lesiones es la alopecia areata, es decir, en algunas zonas del cuero cabelludo simplemente no crece el pelo y se atrofia en esa zona. Entonces, pues la opción es injertarse pelo, usar peluca o raparse. Acá Alejandra nos pregunta que si la caída de cabello puede ser por nervios y ser alopecia. Es raro que sea por un ataque de ansiedad. Habitualmente los ataques de ansiedad lo que causan son manías y las manías pueden ser estarse manipulando el pelo y como les decía, algunas infecciones pueden causar alteraciones del cuero cabelludo y eso hace que se caiga, pero la ansiedad directamente como causa difícilmente, es más bien una manía o jalarse el pelo o jalárselo mucho, estarse cepillando frecuentemente. Hay gente que tiene la manía de estarse cepillando y así como cuando los mandaba la mamá a la escuela cuando con limón, que les jalaban así, las niñas no podían ni parpadear, ¿no? Cuando iban a la escuela. Bueno, pues gracias, eso también mamá. favorece a que se caiga el pelo. Doc, a ver, siguiendo con el tema de la caída del cabello, ¿por estrés? Es lo mismo, por el estrés no, en realidad lo que sucede es que la gente que tiene estrés empieza a tener manías, es decir, empieza a tener actitudes. La manía es un trastorno neurótico de la personalidad asociado a la ansiedad.
entonces es un trastorno de ansiedad y eso puede estar relacionado más bien con estarse rascando el cuero cabelludo, jalarse el pelo, digo, comer mal. Y es una manía que tienen muchas mujeres, no sé si se han dado cuenta, estarse manipulando el pelo y jalándoselo y se lo ponen atrás de la oreja y luego se lo sacan y se lo vuelven a poner y se pasan la mano y se la pasan el pelo de un lado, se pasan el pelo y a veces las manos están muy sucias, entonces las infecciones por hongos, por bacterias pueden causar caída del pelo. Ahora, Doc, como consecuencia de COVID. Sí, claro, como consecuencia de COVID. Y lo que pasa en COVID, la explicación que he leído en algunas publicaciones, es que como se pierde la sensación, los nervios dejan de transmitir la actividad de estímulo para el crecimiento del pelo a nivel de los folículos, deja de crecer y también hay algunas zonas en las que llega a morirse. Esas son, entonces hay pacientes con COVID que han tenido como consecuencia de COVID alopecia areata, es decir, en algunas zonas de la cabeza ya se les hace un hueco en donde ya no les crece pelo, ¿no? Pueden buscarlo en Google, busquen alopecia areata y van a ver imágenes de las personas como tienen prácticamente como helipuertos ahí en la cabeza, ¿no? Rueditas, habitualmente tienen forma circular. Ahora voy con algunas preguntas que nos llegaron para temas variados. Daniel nos manda un superchat de 50 pesos y nos hace esta pregunta. Dice que ¿qué se sabe de alguna cirugía para quitar la diabetes? No, lo único que le quitan es su dinero. La diabetes no se quita con cirugía. Eso es un tema que también vale la pena, porque, vaya, Doc, se han hecho muchas preguntas, no solamente al tema de la cirugía, sino, por ejemplo, la vacuna para VIH, tratamientos contra el cáncer, o sea, como a raíz del COVID, y lo hemos platicado aquí muchas veces, empiezan a haber tratamientos como para estos problemas que venimos buscando solucionar desde hace muchos años, y vaya, la pregunta es como de, bueno, ¿y la diabetes cuándo? Vaya, incluso valdría la pena hablar de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos y puede ser de dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Así tratando de explicarlo de manera muy sencilla y muy comprensible, la diabetes tipo 1 es cuando la fábrica que produce la insulina ya no funciona o nunca funciona y no produce insulina. Por lo tanto, todas las azúcares que nosotros comemos no se pueden meter a la célula y producir energía de la manera en la que lo tienen que hacer, porque la insulina es como estas personas que hay en los restaurantes elegantes o en los hoteles elegantes, que hay alguien que te abre la puerta para que tú entres. Eso es lo que hace la insulina. Se une con la glucosa y le permite que entre a la célula a producir energía. Entonces, en la diabetes tipo 1, ese órgano que se llama el páncreas ya no produce insulina, entonces los pacientes tienen que inyectarse insulina. La otra diabetes es habitualmente una diabetes en la cual los receptores en las células tienen mal la cerradura y aunque está la insulina y está la glucosa esperando, la llave no abre. Entonces necesitamos medicamentos que ayuden a que pueda meterse a la célula y entonces se tienen que empezar a prescribir medicamentos. Hay medicamentos que solo le permiten la entrada a la célula y entonces así ya no se eleva el nivel de glucosa y hay otros medicamentos que lo que hacen es que bajan el nivel de la glucosa y esos son los que pueden causar hipoglucemia. Es por eso que iniciamos siempre el tratamiento con medicamentos que solo son un techo para la glucosa para que no suba, para que se mantenga ahí. También se disminuye la producción de glucosa a nivel hepático o a nivel muscular. Eso se llama gluconeogénesis. Hay diferentes partes del cuerpo en la cual se produce glucosa. Eso todo se bloquea con medicamentos. Los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que están teniendo de manera persistente niveles elevados de glucosa y están teniendo que tomar medicamento para disminuir el nivel de glucosa, cansan, fatigan y agotan a la fábrica de insulina y es por eso que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, después de X número de años, depende que también se lo hayan controlado, van a terminar necesitando insulina. No es por otra razón. Y es por eso que muchas personas relacionan la utilización de insulina después de muchos años de diabetes con ceguera, con problemas renales, pero no es la insulina. Lo que pasa es que ellos han tenido 20, 30 años
diabetes mellitus, no se la han controlado apropiadamente, han dañado el corazón, el riñón, la vista, el cerebro, las manos, los nervios distales en los pies y en las manos, que al final, cuando ya les ponen insulina, es más fácil para los pacientes decir, me dio ceguera la insulina, a decir, he sido irresponsable por 20 años, no me he cuidado y estas son las consecuencias. Aquí ya tenemos otra pregunta de Erika. Dice, doctor, me pusieron mi tercera dosis de COVID y en estos días me salieron granitos por una alergia. Mi médico no supo la causa. ¿Habrá hecho efecto correcto la vacuna a pesar de la alergia que me dio? Sí, claro, claro, son dos cosas totalmente diferentes. Lo que tú tuviste, una alergia, es una alergia cutánea, es una reacción de hipersensibilidad, habitualmente es tipo 3, sí, son reacciones de hipersensibilidad que no tienen nada que ver con el sistema inmunológico, linfocitos T, linfocitos B y anticuerpos neutralizantes, no tienen nada que ver. Miguel nos dice, buenas noches, una pregunta de, ¿habrá alguna cirugía vía láser para los pacientes con coloboma bipolar congénito? No sé qué es eso. Tendría que y ya sé que eso, luego me alburean con estos nombres y digo, a ver si no la riego. No sé. Aquí Le pregunta a su médico. Belén Castro, ¿cómo se interpreta el estudio Quantose? Me hicieron uno, pero no entiendo por qué me sale resistencia a la insulina si los resultados de las variables estudiadas están dentro del parámetro. No sé qué es el estudio Quantose, nunca lo he visto, ese estudio. Déjame, lo buscamos aquí. Pero vaya, yo tengo resistencia a la insulina, entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina y cuál es la diferencia con la diabetes? Aquí está, ya encontré lo que es la prueba de Quantose. Impaired Glucose Tolerance. Ok. Es la prueba de tolerancia a la glucosa. Es una prueba que les dan glucosa y les van midiendo a lo largo de las horas. Si es una curva de tolerancia a la glucosa, yo supongo que Quantose es una marca comercial. Entonces, si es una curva de tolerancia a la glucosa, es una prueba en la cual te miden el nivel de glucosa al principio, a 1 hora, a 2 horas y a 3 horas. Eso ya prácticamente no se hace muy frecuentemente. La mejor prueba para saber que una persona ha tenido niveles elevados de glucosa en las últimas 8 semanas es tomar una hemoglobina glucosilada o glicosilada o hemoglobina A1C. Esta prueba, ¿qué significa? Esta prueba nos dice qué porcentaje de los glóbulos rojos están unidos a glucosa. Los glóbulos rojos unidos a glucosa es una unión eterna, es decir, los glóbulos rojos miden más o menos 135 días. Ese es el término medio de la vida de los glóbulos rojos. Si hay niveles elevados de glucosa, se une la glucosa al glóbulo rojo y se va toda la vida del glóbulo rojo ya unido a esa glucosa. Ese porcentaje de glóbulos rojos unidos a glucosa se mide en una muestra de sangre y si está por debajo de 5.6 es normal, si está por arriba de 5.6 hasta 6.4 es prediabetes y si está por arriba de 6.4 podemos establecer el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces es muy importante que esa sea la prueba que se hagan porque además la prueba de tolerancia a la glucosa o una medición de glucosa así aleatoria en cualquier momento es como una fotografía. La hemoglobina A1C es toda la película de 8 semanas y por eso es que su valor diagnóstico y pronóstico y también cómo vamos manejando la diabetes tiene mucho más valor. Para hacer la aclaración antes de irnos y que no queden dudas, aquí el productor se puso a ver qué es el coloboma y el coloboma es un defecto en el iris del ojo, el cual se ve como una muesca negra de profundidad variable, pero bueno, estas cirugías pueden ocasionar hasta un defecto que luce como un coloboma, también podría ser ocasionado por ahí, pero... Por eso le decía que tenía que preguntarle a su oftalmólogo, porque sí, el coloboma es un problema oftalmológico, pero no sé si se pueda curar. O sea, depende también. Ok, Doc. Pues Doc, por último, solamente preguntarle ya para irnos, viene Semana Santa y todavía andamos en COVID. Entonces, Doc, ¿cuáles serán las recomendaciones para la gente que va a salir ahorita, que dice ya están bajando los casos, viva México, ya tenemos otra variante y viva México, vámonos a las playas porque en el calor la vida es más sabrosa, Doc? Recomendaciones para los que van a salir de pachangón en estos días. La recomendación número 1 es vacúnense. Es la recomendación número 1, vacúnense. La segunda es continúen las medidas de precaución todavía en espacios cerrados. Traten de utilizar cubreboca, evítenlos de primera instancia, traten de estar en lugares bien ventilados. Si conviven con personas
que no viven con ustedes, pues entonces se incrementa el riesgo de infectarse. Si van a restaurantes, de preferencia que sean restaurantes abiertos, en la playa y ese tipo de lugares, pues no hay tanto riesgo, ¿no? Pero sí, la primera recomendación es vacúnense. Vacúnense, vacúnense, vacúnense. En espacios abiertos no es necesario utilizar cubrebocas, y las mascarillas estas que utilizan como los antifaz, estas cosas como de acrílico que se ponen en la cara, no sirven para nada, pero yo veo que hay gente que las sigue utilizando. Entonces, pues no sirven para nada, pues, pero pues está bien. Ahí voy con este comentario de Chivas que dice, por favor, no te vayas sin leerme. Dice, saludos y bendiciones. Una pregunta para el médico. Mi esposa supuestamente no tiene azúcar, o sea, diabetes. Médicamente ya le están medicando con, dando pastillas de metformina, y a diario se checa, amanece con 120, 138 y se la controla. Aproximadamente un mes lleva así. ¿Cuál sería el comentario médicamente que se debe? Que va al laboratorio y se mide la hemoglobina 1C y le lleve ese valor a su médico. Por abajo de 5.6, normal, 5.6 a 6.4, prediabetes, más de 6.4, diabetes. Es muy sencilla esa prueba, rápida, y es altamente sensible para diagnosticar y para pacientes que están tratando. Y pues esta paciente, el medicamento que le están dando es para resistencia a la insulina o para diabetes. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.